Listo, ya está. Ahora sí, entonces, esto de aquí lo paso a sumar. Me va a quedar 2 por g por d, ¿verdad? Igual a velocidad inicial elevada al cuadrado, ¿no? Y por último, pasaré a dividir 2g y me va a quedar velocidad inicial elevada al cuadrado sobre 2g, o 2 por g. Velocidad inicial al cuadrado sobre 2 por g. Entonces, esta es la fórmula de la altura máxima. ¿Correcto? Velocidad inicial al cuadrado sobre 2 por g. ¿De dónde parte? De nuestra ecuación 3 de mRV. Recordemos que aquí he puesto g. ¿Por qué he puesto g, muchachos? Porque está reemplazando la aceleración. Exacto. La aceleración es, para el movimiento de caída libre, la gravedad, ¿verdad? Muy bien. Entonces, esa es nuestra ecuación para la altura máxima. Velocidad inicial al cuadrado sobre 2g. Y ahora sí, milagros, vamos justamente a reemplazar este valor de 20. ¿No? Para nuestro dato, para nuestro problema, para el problema 3, Problema 2. perdón, 2. Para el problema 2, la velocidad inicial es 20 metros por segundo, ¿verdad? Sí. Muy bien. ¿Qué más? Sabemos que la gravedad es 10 metros por segundo al cuadrado. Y nos piden, ¿qué cosa? El tiempo en el cual alcanza la altura máxima. Y también tenemos la altura. O la podemos hallar, ¿verdad? ¿Qué otra cosa tenemos? Tenemos la velocidad final, ¿verdad? Sí, la velocidad final. ¿Cuánto es la velocidad final? A ver, Luis. En este recorrido ascendente comienza con una velocidad que nos la dan 20. ¿Y cuál sería su velocidad final? 0. Muy bien, Rosario. 0. 0 metros por segundo o 0, ¿no? Perfecto, entonces tenemos 3 datos y una incógnita, ¿verdad? Igual que en el problema. Perdón, ¿se te escuchó entrecortado, Rosario? No, no fui yo. Ah, parece. Ya. Muy bien. Entonces, tenemos velocidad inicial, velocidad final, gravedad y tiempo. ¿Qué ecuación utilizaríamos? A ver, Milagros, ¿qué ecuación utilizaríamos? A ver, Nahum, ¿qué ecuación utilizaríamos? No la tengo, profe. A ver, es velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. ¿Ya? Muy bien. Veamos, utilizamos esta ecuación porque tenemos velocidad inicial, tenemos velocidad final, tenemos la aceleración de la gravedad y el tiempo. El tiempo. Recordemos que esta es g, ¿verdad? La aceleración es g. Muy bien, Sí. entonces reemplazamos. 0, ¿verdad? Es igual a 20. Pero aquí pregunta,
¿La gravedad positiva o negativa? Negativo. Negativo, ¿verdad? Porque baja. Porque Sí. está, así es, la gravedad baja y nosotros estamos subiendo, Subiendo. ¿está? En contra. Menos 10 El por tiempo. tiempo, que es lo que quiero hallar, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué pasa luego? Eso lo paso al otro lado, ¿cómo? Sumando. Sumando, muy bien. 10 por t. 10 por t. Y después- Es igual a 20. ¿Sí? ¿Alguien quería decir algo, Naum? No, profe, me olvidé para el micrófono. Ah, no te preocupes. Ya, entonces pasamos menos 10t a sumar. 10t es igual a 20. 10 pasaría a dividir y nos quedaría t igual 2 segundos. Listo. Y esta sería nuestra respuesta. 2 segundos. Respuesta B, ¿verdad? Respuesta B. ¿Hasta aquí, muchachos, alguna duda? Compañeros, manifístense. ¿Alguna duda? No, claro, profesor. Todo claro, perfecto. Muy bien. Pasemos ahora al problema 3, ¿sí? Vamos a ver. Solo borro. Nos dice, ¿con qué velocidad inicial se debe lanzar hacia arriba una piedra para que alcance una altura de 5 metros? ¿Con qué velocidad inicial se debe lanzar hacia arriba una piedra para que alcance una altura de 5 metros? O sea, vamos a lanzar una piedra y esta debe alcanzar 5 metros de altura. Y para que alcance esos 5 metros de altura, nosotros debemos calcular con qué velocidad la vamos a lanzar. ¿Correcto? Nos piden esa velocidad. La velocidad inicial, ¿verdad? Nos piden qué velocidad inicial vamos a lanzar la pelota para que alcance una altura máxima de 5 metros. Entonces aquí tenemos también qué cosa, la gravedad, ¿no? Como dato. Recuerden que la gravedad siempre es un dato. Y cuando llega a su altura máxima, ¿qué otro dato tenemos? A ver, Naum, ¿qué otro dato tenemos cuando llega a su altura máxima? Velocidad 0. Muy bien. Velocidad. Roberto, no. Ahí está. Roberto no era, ¿verdad? Roberto no era. La próxima le quitamos 5 puntos a Roberto. Sí, sí, puede interrumpir. Ya. Por interrumpir, por favor. Muy bien, está bien, señor Roberto. Por eso yo no hablo. No, está bien, Lenin. Todos, por favor, participen. Si le pregunto a uno y no sabe la respuesta y otro sí la sabe, por favor, la comparte con nosotros. Todos estamos atentos a la participación, ¿sí? Muy bien. Recuerden que no hay respuesta mala. Veamos. Entonces llegamos al final del recorrido, o bueno, no al final del recorrido, hasta que se detiene la pelota. Y un dato que siempre vamos a tener cuando se detiene la pelota, cuando alcanza la altura máxima, es la velocidad final, 0, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos aplicar la fórmula que ya conocemos. Velocidad final está aquí, la 3, si no me equivoco es. Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado, más 2 por aceleración por distancia. Recuerden que acá, en vez de aceleración, siempre vamos a reemplazar gravedad, ¿verdad? Pero, nosotros les pregunto,
¿conocemos la ecuación de la altura máxima? Sí, ¿verdad? Sí la conocemos. No, ya hemos demostrado cuál es la ecuación de la altura máxima. ¿Cuál era? La acabamos de ver. Es velocidad inicial al cuadrado sobre 2 por g. ¿Se acuerdan? No, esa era la ecuación de la altura máxima. Muy bien, entonces, si esta es la ecuación de la altura máxima, lo que haría sería reemplazar los datos. Entonces, veamos, muchachos, ¿cuánto vale en este caso la altura máxima? La distancia que va a alcanzar esa pelota. O la piedra, perdón. A ver, 5 metros. Lenin. 5 metros. Muy bien. Muy bien, 5 metros. La velocidad inicial al cuadrado. Bueno, no conozco la velocidad inicial, ¿verdad? Sí. Pero sí conozco la gravedad. 2 por 10. 10, ¿verdad? Abajo. Ah, se expulsó. Así, ¿verdad? Entonces, pasaría a multiplicar esto que está dividiendo, ¿no? Sí. Sí. Lo paso a multiplicar y esto me va a dar 2 por 5 por 10, que es 100. Bien. Es velocidad inicial al cuadrado. ¿Y qué tendría que hacer en este caso? Ahí. Sacarle la no mentira, sacarle raíz cuadrada a ambos lados. Por lo tanto, nos va a quedar... ¿Cuánto nos queda, muchachos? 10, ¿verdad? Yes. ¿En qué unidades? Eh, En metros por segundo. No se olviden, velocidad en metros por segundo. Sí, entonces esa sería nuestra respuesta. Que es la respuesta A, ¿verdad? ¿Qué tal, muchachos? ¿Hasta ahí alguna duda? Como se dan cuenta, es más directo, más rápido cuando aplicamos la ecuación de la altura máxima, ¿verdad? Sí. Es un poco más rápido. Sí, más rápido. Más Claro, simplificado. ya sabemos que esta ecuación sale de analizar esta, ¿verdad? Pero, profe, esta altura máxima, tenemos que, esta pequeña ecuación consideramos cuando ya tenemos la, la distancia, tenemos la distancia como dato, ¿o no? Mm, claro, lo que pasa es lo siguiente. Yo he aplicado esta ecuación porque tengo la distancia, pero también te pueden pedir a ti la distancia si te dan la velocidad inicial, ¿no? Porque tú puedes reemplazar... Sí. Lenin, por favor, compañero. Lenin, oye, sábado. Yo ahora voy a tener pesadilla. A la otra callejón oscuro. A la otra callejón oscuro. No, casi me da un infarto. A la otra, por favor, antes de entrar al psico, a Eni le ponen chapitas para que se arrodille. Muy bien. Bueno, veamos, entonces, aquí, claro, la pregunta de Roberto es la siguiente. ¿Siempre que tengamos la distancia, vamos a aplicar esto? No necesariamente, porque nos pueden pedir la distancia. Y si nos piden la distancia, nos tienen que dar la velocidad inicial.
O viceversa, como en este caso, nos dan la distancia y nos piden la velocidad inicial. ¿Por qué, muchachos? Si se dan cuenta, esta ecuación solo depende de dos variables, ¿verdad? La altura máxima y la velocidad inicial. ¿Por qué? Porque la gravedad es dato, es 10. Entonces solo necesitamos una de las dos para hallar la otra. Esa es la ventaja de la fórmula de la altura máxima. Ah, ok. Sí, nos pueden dar una y con eso calculamos la otra. Sí, hasta ahí tienen, ¿está clara la duda? La aclaración de la duda, sí. Sí, profe. Perfecto. Entonces, vamos a copiarlo y pasamos al problema siguiente. Luis, Nahum, Lenin, Milagros, ¿alguna duda? ¿Ya se durmieron? Milagros Todo no claro. está, Milagros no está, esta es Rosario. Ah, perdón, Rosario. Hay que Seiner, esperarlo, profe. Seiner. Ya muy bien. Veamos. Sí, estamos todos, ¿no? Problema 4. Veamos. Veamos el problema 4. El problema 4 nos dice, se lanza una moneda verticalmente hacia abajo, con una velocidad de 5 metros. O sea, en este caso no está dejando caer la moneda, ¿verdad? Sino la está lanzando con una Sí. velocidad de 5 metros por segundo. Entonces, ahí buscamos la moneda. Y esta moneda que está siendo lanzada hacia abajo con una velocidad ¿de cuánto? De 5 5 metros por segundo. metros por segundo, ¿verdad? O sea, velocidad inicial, 5 metros por segundo. Muy bien. Nos preguntan, ¿qué distancia recorre en 4 segundos? En 4 segundos, 20. ¿hasta dónde va a llegar? Hacia abajo. 20, ¿seguro? Sí, ¿no? ¿Por qué? A ver, ¿qué dicen muchachos? Claro, si estuviéramos en MRU, sería 20, ¿verdad? De frente. 5 por 4. Pero, ¿qué está pasando aquí, muchachos? Mm, ¿Qué pasa, Roberto? Tenemos gravedad, ¿verdad? sí, la Entonces, verdad. al tener la gravedad, no solo va a ser la velocidad y el tiempo, sino va a ser la velocidad, el peso con lo que nos está empujando o jalando la Tierra hacia el piso y el tiempo. Entonces, va a recorrer un poco más de 20 metros, Ok, ok. ¿no? Porque recuerda que tenemos en consideración el peso o la aceleración de la gravedad. Entonces, en este caso, vamos a ver cuánto recorre en un tiempo de 4 metros. Perdón, de 4 segundos. Pregunta, ¿puedo saber cuánto va a recorrer? ¿Qué utilizaría? Tengo 3 datos en este caso, ¿no? Y nos piden la distancia recorrida. Claro, en 4 segundos, yo no sé si va a llegar hasta acá. De repente no llega al piso. De repente solo llega hasta acá, ¿verdad? Lo que yo quiero saber es cuánto recorrido. Mi incógnita, ¿cuál es? La distancia. Listo. Entonces, estos 4 variables tienen una ecuación que las encierre a las 4. ¿Tiene una ecuación que encierra las 4 variables? La segunda. La segunda. Muy bien. Distancia es igual a velocidad inicial por tiempo
más 0.5 por la aceleración por el tiempo al cuadrado, ¿verdad? Sería, en vez de aceleración, la gravedad. Claro, muy bien. Para nuestro caso, tenemos la aceleración de la gravedad. Gravedad, ¿no? Por tiempo al cuadrado. ¿Sí? ¿Hasta aquí todos de acuerdo? Sí, profe. Perfecto. Entonces, yo quiero calcular la distancia. Es mi variable, no la reemplazo. ¿Tengo la velocidad inicial? ¿Cuál es? A ver, Lenin. Lenin. ¿Estás ahí, Lenin? ¿Se durmió? A ver, Milagros. Milagros, digo, Rosario. 5 metros por segundo. 5 metros por segundo, muy bien. Ah, Nahum, el tiempo. 4 segundos. Bueno, sí. 4 segundos, perfecto. Sí. Y más 0.5 por la gravedad, que vale, ¿cuánto, Roberto? 10. Muy bien. Luis, ¿cuánto vale el tiempo al cuadrado? 16. 8. 16. Muy bien. Recordemos que el tiempo al cuadrado es 4 elevado al cuadrado, ¿verdad? 4 elevado al cuadrado. Y esto es 16, ¿no? 4 por 4. Muy bien. Entonces, tendríamos que multiplicar, ¿no? 20 más, claro, esto es 16 por 10, 160. Por 0.5, la mitad, 80. Y esto nos va a dar 100. ¿En qué unidades está? Metros. Perfecto, es en metros. Por segundo. Ah, No, no, metros. ojo, es solo metros, ¿verdad? Porque estamos Sí. hablando de la distancia. Muy bien, Descanso. perfecto. Entonces, ya está. Ya tenemos la respuesta. Sería la E, ¿verdad? Muy bien. Entonces nos damos cuenta que es mayor que la MRU. Justamente Roberto hizo una comparación, ¿no? Claro, si hubiera sido MRU, nos hubiera salido 5 por 4, 20 metros. Pero recordemos que la gravedad juega un papel muy importante en acelerar. Si tú te lanzas de un cuarto piso, no sé si alguno de ustedes, además de Cooking, se ha lanzado de un cuarto piso, pobrecito, que ha experimentado la forma en la que el cuerpo cae. Cada vez es más rápido y llega un momento en el cual no te das cuenta, ¿no? De repente en los juegos, el Play Lampard u otros, está pasado, ¿no? Que a veces te mueven de un lado hacia otro y experimentas una mayor velocidad. Pues tú notas el cambio. De la misma forma, esta moneda va a avanzar de forma cada vez más rápida y va a recorrer cada vez más distancia, ¿verdad? En el primer segundo recorre 5 metros. En el segundo le aumenta a los 10, va a recorrer 15 metros. En el otro 25 y así sucesivamente. Nosotros podemos hacerlo así, ¿no? En el primer segundo recorre 5 metros. En el siguiente, como su velocidad ha aumentado 10, porque recordemos que la gravedad es 10, va a ser 15. En el tercer segundo, 10 más, 25 metros. Y en el cuarto segundo, 35. ¿Cuánto suma todo esto? Sí. 80. ¿No? 80 metros, ¿verdad? Muy bien.
A la guillotina ese del micrófono. Manuel. Lenin, ¿qué vamos a hacer con Lenin? Oye, Lenin, Mi no te hijo, preocupes. mi hijo está que... Ah, está jugando ahí con el micrófono. No te preocupes, Lenin. No hay problema. Así son los muchachos. Son traviesos. Ya, nosotros los adultos no somos tan traviesos, ¿no? O sí, ¿tú qué opinas, compadre? Muy bien. Veamos ahora el problema 5. ¿Qué nos dice el problema 5? Veamos. De una altura de 60 metros, se lanza verticalmente hacia arriba un proyectil con velocidad v, llegando a la Tierra con velocidad 2v. Hay el tiempo de vuelo en segundos. Veamos, a una altura de 60 metros, se lanza un proyectil. Claro, habría que graficar, ¿no? O sea, la idea de cómo queda esto. O sea, tenemos una altura de 60 metros. Supongamos que está, no sé, arriba de un edificio. El edificio mide 60. Ese es el edificio. Y el objeto, un proyectil hacia arriba, llega a un punto alto, ¿verdad? Y luego cae. Recordemos que es lanzado desde esa altura de 60, pero esa altura de 60 tiene un piso, ¿verdad? Y ese piso es el que nos está diciendo que es al que llega el mismo proyectil. Eso nos está diciendo el problema. Entonces, se lanza con 60 metros por segundo, ¿verdad? O sea, su velocidad inicial es 60 metros por segundo, ¿verdad? Se lanza verticalmente hacia arriba con una velocidad v. Entonces, no, su velocidad inicial es Cero. v. Uy, sí. 60 es la altura. Muy del bien, edificio. 60 es la altura. Y ojo, la velocidad inicial no llega a ser 0, sino que nos dicen que es v o v, ¿no? Y claro, muy bien, la distancia o la altura de este edificio o el lugar donde lanza es de 60 metros, ¿no? Esa era la corrección, muy bien. Gracias, compañero. Entonces 60, y la velocidad inicial con la que lanza el proyectil no nos la dan, nos dan una variable, v, ¿correcto? Desde aquí se lanza el proyectil. Entonces se lanza llegando a la Tierra, o sea, llega hasta arriba y luego cae, no cae a esa altura, sino cae a la Tierra, al piso, con una velocidad 2v. Y ahí se sobreentiende o se entiende que la velocidad con la que llega es mayor a esta, porque recorre más distancia, ¿verdad? Recorre mucha más distancia que de subida, ¿no? Por eso llega con una velocidad más grande. Esta velocidad final es 2v, ¿no? Y nos piden el tiempo de vuelo. Muy bien, ese es un problema un poco más compuesto, ¿verdad? Es un poco más compuesto. Sí, hasta aquí, ¿alguna duda con respecto al planteamiento? Está bien, profe. ¿Qué falta dibujar acá? ¿Qué me faltó? ¿Que siempre es dato? La gravedad. Muy bien, nunca se olviden de dibujar la gravedad para que no se nos olvide en las ecuaciones, ¿no? No se olviden, siempre colocamos la gravedad. Siempre la gravedad. Que es igual a 10, ¿no? 10 metros por segundo al cuadrado.
Perfecto. Entonces, ya tenemos prácticamente todo. Nos piden el tiempo de vuelo. Ahora, tenemos aquí dos consideraciones que hacer, compañeros. La primera es de subida, porque la gravedad es negativa, y la segunda es de bajada, porque la gravedad es Positivo. positiva, ¿verdad? Recordemos, acá la gravedad es negativa, y aquí la gravedad es positiva. Además, para facilitar el problema, lo que sugiero es que siempre, cuando tengamos los dos tramos, porque ya vamos a analizar el tramo de subida y luego el tramo de bajada. ¿Por qué? Porque al pedirnos el tiempo de vuelo, nos están pidiendo el tiempo con el que sube y luego baja, ¿correcto? ¿Sí? Entonces, si nos piden todo el tiempo de vuelo, nos piden el tiempo de subida más el tiempo de bajada. O sea, va a haber un tiempo de subida, te Profe, subes. Sí, dígame. disculpe Sí. que le corte. Sí. ¿Cómo me doy cuenta que el problema es M, MB, ¿cómo dice? Ah, movimiento de caída libre. Ajá, movimiento de caída libre o movimiento de aceleración, creo. Claro, como tú es, perdón, ¿quién nos, Lozano. quién fue Lozano, ¿no? Sí, yo, Lozano. Ah, está Lozano. Ya, muchas gracias por la pregunta, Lozano. Veamos, nos damos cuenta que es movimiento de caída libre y no MRV por lo siguiente. En primer lugar, porque se está lanzando hacia arriba y recordemos que el movimiento de caída libre es un movimiento vertical, que quiere decir de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. En cambio, en el MRV generalmente lo analizamos en forma planimétrica, en forma horizontal. Un móvil que va por una pista, por el suelo, ¿verdad? Entonces, es movimiento rectilíneo uniformemente variado, va en forma recta, de forma horizontal. En cambio, el movimiento de caída libre, ¿en qué se diferencia? La única diferencia, en nuestro caso, Lozano, es que la aceleración es la gravedad y que esta gravedad, cuando asciende, está en contra, va a ser negativa para nuestro análisis, y cuando baja, va a ser positiva. Pero nos damos cuenta, como te comento, porque es un lanzamiento, porque es un movimiento vertical, va desde arriba hasta abajo, ¿no? Cuando tú lanzas un proyectil, lanzas un objeto, sube y luego llega a bajar. O si lo dejas caer, también es vertical, ¿verdad? Porque va desde arriba hacia abajo. Y en este caso, en el análisis entra la aceleración de la gravedad. No hay otra aceleración. A menos que en el problema, que sí, algunos problemas lo ponen, te digan que no están en la Tierra, que están en la Luna y la gravedad vale tanto. Pero aún así te van a dar o te tienen que dar ese dato. ¿Sí? ¿Con eso queda contestada la pregunta de Lozano? Ok. Sí. Sí, Listo. o sea, sí nos damos cuenta. Ok. O sea, por ejemplo, a ver, Lozano, si yo te dijera que se lanza un proyectil desde un punto A hasta un punto B en el piso, ojo, en el piso, ¿es movimiento rectilíneo uniformemente variado o movimiento de caída libre? ¿Me puede repetir de nuevo la pregunta? Claro, si yo lanzo un proyectil desde el punto A hasta el punto B en el suelo y solo recorre por el suelo el proyectil, mi pregunta es, ¿movimiento rectilíneo uniformemente variado es un caso de MRV o es un caso de movimiento de caída libre? Si viaja por el piso. Movimiento variado, profe. MRV, ¿verdad? ¿Sí? ¿MRV? Exacto. Muy bien. ¿Por qué? Porque viaja de forma horizontal. Ahí te tienen que dar la velocidad inicial, la final, la aceleración. En cambio, si yo te digo una pelota es pateada desde el suelo hacia arriba hasta que se detiene y luego cae, ¿qué tipo de movimiento es? Movimiento de caída libre. Perfecto. Entonces, ya estamos perfectos, estamos bien. Muy bien. Entonces, como estamos en el movimiento de caída libre en el cual, recordemos, tenemos un tiempo de subida y uno de bajada, yo les hago una pregunta. ¿Va a ser el mismo tiempo de subida que de bajada? Sí, no, ¿por qué?
A ver, No, no, ¿verdad? ¿Por qué no, Luis? porque el tiempo de subida, la velocidad inicial es v y Ujú. la velocidad de bajada sería v más los 60 metros de altura. La bajada sería el doble que El la... doble de velocidad. Ojo, Sí, ojo, Luis, no confundamos la velocidad con la altura. La velocidad es la rapidez o lo rápido que está viajando el objeto hacia arriba, ¿no? Y en este caso, el doble, que es mucho más rápido con el que cae. Pero sí, la idea va por ahí. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos una altura h que es 60 metros. Luego tenemos esa altura que no conocemos, ¿verdad? Entonces, sí. esa altura que no conocemos, que es más pequeña, es lo que va a recorrer en el tramo de subida. Pero en el tramo de bajada va a recorrer esa altura más los 60 metros, ¿verdad? Que es más o menos lo que tú has dicho que está bien. Solo que no confundamos B con esta altura que no conocemos. ¿Sí? Pero está bien. La idea está perfecta. Muy bien. Entonces, veamos. ¿Cómo calculo el tiempo de subida? Lo puedo calcular por la fórmula que yo conozco. Pero ahora vamos a demostrar la fórmula para el tiempo de subida, que es más rápida, así como calculamos la altura máxima, que es más rápido de aplicar, ¿verdad? ¿Cómo? Recordemos que la primera ecuación nos da velocidad final es igual a velocidad inicial más d